El sol apenas comenzaba a colarse por la ventana cuando, mientras empacábamos las últimas cosas para nuestra luna de miel, el aire en la habitación cambió. Mi marido no dijo una palabra, pero su silencio lo decía todo. Sin embargo, el verdadero golpe vino cuando vi el pequeño sobre que él había dejado a un lado, casualmente, mientras organizaba su maleta. Lo abrí, y lo que encontré dentro hizo que mi cuerpo se quedara helado. No podía creer lo que había descubierto. En ese momento entendí que ya no era su esposa, era una extraña a la que él ni siquiera quería mirar. Mi corazón se aceleró, y mis manos temblaron al sostener ese papel. Esto no iba a ser lo que pensaba. Suscríbete para ver cómo todo se desmorona. Quédate hasta el final, porque lo que voy a revelar cambiará todo lo que creías saber. El día después de nuestra boda, el sol apenas se filtraba a través de las cortinas cuando comenzamos a empacar para la luna de miel. No podía dejar de mirarlo, su rostro aún reflejaba la felicidad del día anterior. Yo sentía lo mismo, como si todo fuera un sueño que nunca querría despertar. En mi mente, éramos la pareja perfecta, recién casados, listos para embarcarnos en la aventura de nuestras vidas. Sin embargo, algo en el aire no estaba bien. No sabía qué era, pero lo sentía. Un malestar silencioso, como si algo estuviera por romperse. Me di cuenta de que su comportamiento había cambiado. Él, siempre tan cariñoso y atento, se mostraba distante. No era obvio, claro. No era un enfado, ni una explosión de emociones, sino algo más sutil. Evitaba mi mirada cuando le hablaba, y cuando me sonreía, era forzado, como si estuviera haciéndolo por obligación. Cada respuesta que daba parecía ensayada, como si las palabras no salieran de él de manera natural, sino como si se hubiera preparado para decirlas. Intenté no prestarle mucha atención. Pensé que era el estrés de la boda, la fatiga de los últimos días, la emoción acumulada. Pero algo seguía sin encajar. Al principio, intenté ignorarlo. Quizá no era nada. A veces me decía que estaba cansado, que necesitaba tiempo para relajarse, para descansar. Pero a medida que pasaban las horas, más notaba las pequeñas cosas. A veces, tomaba llamadas en privado, salía de la habitación o se alejaba por unos momentos, lo suficiente como para que me quedara con la duda. Y no me hablaba de lo que estaba pasando por su mente. Cada gesto suyo parecía más ensimismado, como si estuviera en otro lugar, fuera de mí, como si ya no estuviera tan interesado en compartir lo que pensaba o sentía. Recuerdo cómo, mientras empacábamos la última maleta, él se sentó en la cama, mirándome de reojo, como si esperara que dijera algo. Pero no dije nada. ¿Qué podía decir? Él estaba ahí, pero al mismo tiempo, parecía tan lejano. Las palabras se me ahogaban en la garganta. Sabía que algo no iba bien, pero no quería creerlo. No quería pensar que mi marido, el hombre con el que me había casado el día anterior, pudiera estar cambiando tan rápido. Decidí ocuparme de otras cosas. Comencé a organizar mis cosas, dejando que la incomodidad de la situación se desvaneciera con el paso del tiempo. Pero incluso en los momentos más simples, como cuando me doblaba la ropa o guardaba los artículos de tocador en mi maleta, sentía su mirada fría. No era una mirada de cariño, ni de atención. Era una mirada de indiferencia. Y eso me desconcertaba. Entonces, fue cuando lo vi. Estaba en su bolso, escondido entre las hojas de un periódico arrugado. Era un sobre pequeño, de esos que casi no se notan a simple vista. Me detuve un momento, con el corazón acelerado. ¿Por qué no había visto ese sobre antes? ¿Qué estaba haciendo ahí? Lo saqué cuidadosamente, como si fuera algo que no debía tocar, y lo abrí. Dentro había una carta. Una carta que no era para mí. Al principio, no entendí mucho de lo que leía. Las palabras parecían vagar por sí solas, pero al ir comprendiendo el mensaje, un peso se fue instalando en mi pecho. Había algo sobre dinero, algo sobre un testamento. Y sobre mí, aunque no de la manera que pensaba. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior, cada línea me llenaba de una angustia profunda. La carta hablaba de decisiones que ni siquiera había sido parte de, sobre promesas que no había escuchado, sobre acuerdos que mi marido había hecho sin mi conocimiento. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Estaba leyendo algo que no tenía sentido, algo que desmoronaba todo lo que pensaba que era mi vida. Mi mano tembló al sostenerla. El sobre que había estado tan cuidadosamente escondido era una pieza más en un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Pensé en la boda. Pensé en el amor que sentía por él. Todo eso ahora se desvanecía, arrugado como el papel de esa carta. Lo dejé caer, y el sonido del sobre al tocar el suelo fue lo único que pude escuchar durante unos segundos. Mi respiración se hizo más pesada,
Mi pecho se tensó, pero no podía moverme. Estaba paralizada por la incredulidad. No era posible. Esto no podía estar pasando. No ahora, no después de todo lo que habíamos vivido, no después de haber dicho sí, acepto. Pero ahí estaba, la evidencia en mis manos. Una evidencia que ponía todo en duda. Miré hacia él. Mi marido seguía en la cama, mirando por la ventana. No me veía. Sus ojos no me veían. Y en ese momento, entendí que lo que creía saber de él, lo que creía que era nuestra relación, estaba en ruinas. Ya no era su esposa, ya no era su compañera. Era solo una mujer atrapada en su juego, ignorante, manipulada. El peso de la carta en mi mano me empujó a una nueva realidad. Una realidad en la que ya no podía seguir siendo la misma mujer que había caminado hacia el altar, confiando en la promesa que él me había hecho. El mundo de fantasía que había construido para mí misma se había derrumbado. Y lo peor de todo era que no sabía cómo, ni cuándo, ni por qué. Pero algo dentro de mí se despertó. Algo que me decía que este no iba a ser el final. Esto solo era el principio. Han pasado varios días desde que encontré esa carta, pero aún no consigo olvidarla. Al principio, traté de dejarla atrás. Pensé que era solo un mal sueño, un pensamiento momentáneo que no merecía mi atención. Pero algo dentro de mí seguía dándole vueltas, como un eco que nunca se apaga. Lo intenté, de verdad lo hice. Intenté concentrarme en lo que me decía mi corazón, que mi matrimonio aún era sólido, que lo que había encontrado no significaba nada. Pero cada día, cada conversación con él, parecía más distante, más frío. Empezó con pequeñas cosas. Como cuando me hablaba, sus palabras ya no tenían la calidez que solían tener. Cada vez que me acercaba para preguntarle sobre algo trivial, su respuesta era rápida y cortante, como si me estuviera concediendo el mínimo esfuerzo necesario para no parecer grosero. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, que el ritmo frenético de la vida lo había dejado agotado. Pero mientras pasaban los días, el vacío entre nosotros crecía, tan palpable que incluso podía verlo en su forma de caminar, en la manera en que dejaba de mirarme a los ojos, como si tratara de evitar mi mirada. A veces me sorprendía cuando no aparecía en casa a la hora habitual. Su reloj de pulsera, que siempre sonaba al entrar por la puerta a las 7 en punto, ya no sonaba. Me decía que se había quedado trabajando más tarde, o que una reunión se había alargado. Pero a medida que esas excusas se acumulaban, mi intuición me decía que había algo más. ¿Sería posible que alguien estuviera ocupando su mente de una manera que yo no comprendía? ¿O quizás no había un alguien, sino un cambio en el que no quería reconocer? Una verdad que se deslizaba entre las grietas de lo que yo había conocido como nuestra vida. Fue en un momento de soledad, en una tarde nublada, cuando lo escuché. Estaba en la sala, leyendo un libro, cuando escuché su voz provenir del pasillo. Intenté ignorarlo, pero algo me impulsó a levantarme. Caminé hacia la esquina de la puerta y me asomé, apenas lo suficiente para no ser vista. Él estaba hablando por teléfono con alguien. Al principio, no entendí bien lo que decía, pero en cuanto escuché las palabras su parte de la herencia, el aire me faltó. Mi estómago se encogió, como si una mano invisible lo apretara, dejándome sin aliento. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué herencia hablaba? ¿De qué parte de qué herencia? No era la primera vez que hablaba de dinero o de bienes, pero nunca con ese tono. No te preocupes, que ella ni se va a enterar. Ya tiene lo suyo, lo que le corresponde, dijo. Y después de todo, ya sabes cómo es ella, no va a pelear por eso. No sabía si las palabras seguían siendo parte de una conversación normal o si ya era algo que no podía ignorar. El ella que mencionaba era yo. Podía sentirlo en cada palabra, en cada gesto que no me dijo. Pero no entendía el propósito de todo eso. Algo dentro de mí se quebró al escuchar cómo hablaba de mí como si fuera una extraña, como si yo no tuviera valor, como si fuera una figura en su vida que no merecía ni el respeto mínimo. Me quedé en silencio, incapaz de moverme. Todo lo que había estado sintiendo, todo lo que había estado sospechando, comenzó a encajar. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Quién era el hombre con el que me había casado? La rabia comenzó a burbujear en mi interior, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderaba de mí, porque no sabía cómo actuar. ¿Debía confrontarlo? ¿Debería esperar? ¿Qué haría si la verdad era peor de lo que imaginaba? Mientras él seguía hablando, mi corazón se aceleraba, y la duda se hacía cada vez más fuerte. Esa noche, cuando volvió a casa, intenté ser normal. Traté de no mostrar lo que sentía, de no dejar que él viera el mar de pensamientos que me consumían. Me acosté en la cama,
esperando que él dijera algo, cualquier cosa que pudiera aclarar la tormenta dentro de mi cabeza. Pero no dijo nada. Solo se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Y ahí, en la oscuridad, mientras trataba de dormir, las palabras del teléfono seguían resonando en mi mente. Me preguntaba si realmente me había estado mintiendo todo el tiempo. ¿Desde cuándo lo sabía? ¿Desde cuándo todo esto había comenzado? En los días siguientes, esa sensación de incomodidad se intensificó. Los gestos de indiferencia, las mentiras encubiertas, las ausencias inexplicables, todo se fue acumulando. Traté de darle espacio, de no invadirlo, de no ser la esposa que se quejaba de todo. Pero la desconfianza se instalaba cada vez más en mi pecho, como una piedra pesada que no me dejaba respirar. Finalmente, llegó el momento de enfrentarlo. Decidí que ya no podía seguir así, con esta sombra de duda sobre mi vida. No podía esperar más. Tenía que saber la verdad, por más que me aterrara lo que pudiera descubrir. Lo encontré en el hotel, como habíamos planeado. Él estaba esperando en la habitación, como si nada hubiera cambiado. Me miró, pero no con sorpresa. No había miedo en sus ojos, solo una calma inquietante, como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Lo miré, y de alguna manera, su indiferencia me paralizó. Le pregunté sobre la herencia, sobre las mentiras, sobre la carta. En vez de la disculpa o la sorpresa que esperaba, su reacción fue casi de desprecio. Me dijo que no había nada que discutir, que todo era parte de lo que se debía hacer. Y en ese momento, su frialdad me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. Ya no había duda. Ya no era la mujer que amaba. Era solo una pieza en su juego. No hubo explicación. No hubo disculpas. Solo una desconexión absoluta entre nosotros, algo que ni siquiera intentó disimular. Y en ese instante, entendí que la mentira que había estado viviendo era mucho más grande de lo que había imaginado. Lo que pensaba que conocía de él, lo que pensaba que era nuestra vida, ya no existía. Lo que me quedaba por hacer no era claro, pero la confrontación había comenzado. Y la verdad, por dura que fuera, estaba por desmoronarse sobre nosotros. El aire en la habitación era pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todavía podía escuchar la frialdad en su voz cuando me habló, cada palabra me golpeaba con más fuerza que la anterior. Sabía que lo que estaba por escuchar no era algo fácil de asumir, pero jamás imaginé lo que vendría después. No fue suficiente con la mentira de la herencia. Cuando le pregunté sobre su relación, sobre lo que realmente estaba sucediendo, su mirada se tornó distante, casi vacía. Fue entonces cuando, por fin, lo admitió. Sí, estoy con alguien más. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco que me taladraba la cabeza, incapaz de salir de mis pensamientos. No me sorprendió del todo, aunque el golpe fue más fuerte de lo que creí que sería. Lo que realmente me hizo tambalear fue lo que vino después. Él, con una calma casi inquietante, empezó a hablar de la herencia. La misma herencia que tanto había intentado mantener oculta. La que estaba destinada a mi familia, para que mis hijos tuvieran algo de respaldo, algo de estabilidad. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar, como si las piezas del rompecabezas se colocaran de golpe, desvelando una verdad que ni siquiera me atrevía a imaginar. Me había estado manipulando todo el tiempo. No solo me había traicionado con otra mujer, no solo había roto la promesa de amor que me había hecho, sino que había utilizado esa misma promesa para robarme lo que era mío, lo que nunca había pensado que pudiera perder. Sabes que todo eso es solo un papel, ¿verdad? No lo necesitas. Yo me encargué de todo. Todo está en mis manos ahora. Lo que no sabías es que desde el principio, esto era parte del plan. Sus palabras, tan frías, tan calculadas, me dejaron sin aliento. No solo me había sido infiel, sino que había tejido una red de engaños a su alrededor, esperando el momento exacto para atraparme. Cada gesto de cariño, cada palabra de amor, todo había sido parte de un guión cuidadosamente diseñado. Había utilizado mi confianza, mi amor, para conseguir lo que quería. Me sentí como si todo se desmoronara a mi alrededor. No pude pensar, no pude reaccionar. Estaba paralizada. El hombre con el que había compartido mi vida, con el que había crecido, con el que había pensado que mi futuro estaba seguro, no era más que un extraño, alguien que había estado ocultando su verdadera cara desde el primer día. Cada recuerdo que tenía de él ahora parecía falso, como una pintura que se deshace bajo la lluvia. Cada promesa, cada sonrisa, cada te quiero que había creído, se esfumaba en el aire, dejándome con las manos vacías. Mi mente comenzó a ir a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación que no fuera tan cruel, tan devastadora.
¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo no vi las señales antes? Su comportamiento, su frialdad, sus ausencias, todo había sido una distracción, una forma de ir preparando el terreno para lo que estaba por venir. Pero el golpe final no fue solo su infidelidad, ni siquiera el hecho de que me hubiera manipulado para tomar el control de la herencia. Lo peor de todo fue darme cuenta de que no había nada real entre nosotros. Nada de lo que pensaba que compartíamos. Todo era mentira. Quise gritar, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Había construido una vida a su lado, una vida que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. La traición no solo me dolía a mí, sino que afectaba todo lo que había creído que era importante. Mi familia, mi estabilidad, todo estaba en peligro. Me levanté de la silla, incapaz de soportar más sus palabras. Él no dijo nada, solo me miró con esa expresión distante, como si me estuviera observando desde un lugar donde ya no existía espacio para mí. Caminé hacia la puerta, mis piernas temblando, mi mente nublada por la confusión y el dolor. Pero justo cuando puse la mano en el pomo de la puerta, mi teléfono vibró. Al principio, no entendí qué era. Lo tomé en mis manos, sin saber por qué, como si algo dentro de mí me dijera que debía hacerlo. Al ver la pantalla, mi corazón dio un vuelco. Era una llamada del abogado. La misma persona que había estado gestionando los asuntos de la herencia. Pensé que podría ser solo una formalidad, algo que no podría cambiar nada de lo que ya había perdido. Pero al escuchar la voz al otro lado, supe que todo lo que creía saber ya no tenía sentido. La información que me dio me hizo sentir que estaba cayendo en un abismo, una caída libre de la que no sabía si podría salir. El abogado me habló de documentos, de acciones legales, de movimientos financieros. Algo estaba sucediendo con la herencia, algo que él había estado gestionando sin mi conocimiento. Y ahora, por todo lo que había hecho, por todo lo que había revelado, todo parecía más frágil que nunca. Podía sentir el peso de cada palabra, de cada decisión que había tomado en los últimos días, como una piedra que caía lentamente, llevándome cada vez más cerca de la desesperación. Dejé caer el teléfono sobre la mesa, mis manos aún temblando. Estaba atrapada en un torbellino, sin saber qué hacer ni hacia dónde ir. La verdad que acababa de descubrir no era solo una traición emocional, era una traición que amenazaba con destruir todo lo que me había quedado. Mi mente se bloqueó, incapaz de procesar toda la información que acababa de recibir. Sentí que todo se desmoronaba de nuevo, como un edificio que se desploma sobre ti, y tú quedas allí, paralizada, sin fuerzas para reaccionar. Cerré los ojos por un momento, tratando de encontrar algún atisbo de paz en medio de la tormenta. No la encontré. Todo lo que había creído saber sobre mi vida, sobre mi familia, ahora estaba en ruinas. Lo peor aún no había llegado. Y sabía que no podía seguir ignorando lo que ahora sabía. Estaba sola en esto, y tenía que luchar, aunque no supiera por dónde empezar. No sabía por dónde empezar, pero algo dentro de mí me decía que debía actuar. El teléfono en mi mano se sentía más pesado que nunca, como si cada llamada que hiciera fuera un paso hacia lo desconocido, hacia una confrontación que, a pesar de mi miedo, sabía que debía enfrentar. Miré el reloj, que marcaba las 6 de la tarde. Mi marido aún no había llegado a casa, y por un momento, sentí un pequeño alivio. Era mi oportunidad. Ya no podía esperar más. Necesitaba tomar el control de lo que había sido mi vida, y si tenía que luchar por ello, lo haría. No había vuelta atrás. Llamé a Laura, una amiga de toda la vida. La conocí cuando teníamos apenas 20 años, y aunque la vida nos había separado por un tiempo, siempre hubo algo en ella que me daba una sensación de seguridad, como un refugio al que podía regresar. Laura había sido abogada, y aunque ya no ejercía, sus conocimientos aún eran vastos. Necesitaba un consejo, pero sobre todo, necesitaba a alguien que entendiera el juego en el que estaba a punto de entrar. La situación está más complicada de lo que parece, me dijo cuando finalmente le conté lo que estaba pasando. Lo que te hizo no es solo una traición personal. Esto es un fraude. Una manipulación descarada. Las palabras de Laura resonaron en mi mente. Era como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiera sido parte de un plan que yo no había visto. Durante años, me había creído la esposa amada, la mujer que había construido una familia. Pero ahora, todo eso me parecía una farsa, una mentira que había permanecido oculta entre sonrisas y promesas rotas. Laura me aconsejó empezar a reunir pruebas. Necesitaba tener algo tangible en mis manos. No podía simplemente basarme en mis sospechas, aunque el dolor en mi pecho me decía que todo era cierto. Necesitaba evidencia, algo que me respaldara legalmente.
Así que empecé a hacer lo que más temía, registrar sus cosas. Encontré viejos papeles, documentos legales, transacciones bancarias que no me había explicado. Cada papel, cada cifra, era como un nuevo descubrimiento, una pieza de un rompecabezas que jamás imaginé que existiera. Había momentos en los que me sentía completamente perdida. Mi mente fluctuaba entre la furia y el agotamiento emocional. Cada vez que encontraba algo nuevo, la rabia se apoderaba de mí, pero a la vez, algo más profundo me decía que debía mantener la calma. La justicia no era un sentimiento, era una estrategia, y yo no iba a dejarme arrastrar por mis emociones. El juego ya había comenzado, y yo necesitaba ser astuta, como un jugador de ajedrez que analiza cada movimiento antes de darlo. Hubo días en los que me despertaba con el peso de la traición sobre mi pecho, y otros en los que me levantaba decidida, con una claridad mental que no sabía que aún tenía. Había veces en las que mis manos temblaban al sostener los papeles que había encontrado, y otras en las que el vacío en mi estómago se sentía como un grillete. Pero, a pesar de todo, sabía que tenía que seguir adelante. No podía dejar que todo lo que había vivido se desmoronara sin luchar. Si la vida me había puesto en este lugar, entonces no me quedaría de brazos cruzados. Iba a recuperar lo que era mío. Mi dignidad. Mi vida. Mi familia. Una tarde, mientras pasaba por sus cosas, encontré algo que me dejó helada. Un correo electrónico, no muy reciente, que hablaba de una transferencia de fondos, de un acuerdo que había hecho con un tercero. Sabía que eso era todo lo que necesitaba. Era la última pieza del rompecabezas. Algo en su comportamiento durante estos días, su distancia, su indiferencia, comenzaba a tener sentido. Él había estado jugando a un juego que yo ni siquiera había imaginado. Mi corazón latía rápido. Me di cuenta de que no estaba solo luchando por la herencia. Estaba luchando por algo más grande. Estaba luchando por mi propia supervivencia emocional, por mi derecho a decidir qué hacer con mi vida. La ira seguía ardiendo en mi interior, pero esta vez no me dejaba ciega. La sentía transformándose en algo más, determinación. Iba a enfrentarlo, no solo porque había manipulado mi vida y mi familia, sino porque, de alguna manera, me había robado el derecho de ser yo misma. Dejé los papeles sobre la mesa y me quedé mirando el teléfono, dándome cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Iba a hablar con el abogado, pero no iba a ser la víctima en esta historia. Ya no. Había perdido demasiado para rendirme ahora. Cuando mi marido llegara esa noche, ya no habría dudas. Yo tendría el control. La verdad iba a salir a la luz. Esa noche, cuando él llegó a casa, me encontré con la mirada más fría que nunca. Sabía que algo estaba por suceder, y la tensión era palpable. ¿Cómo te fue?, me preguntó sin mucho interés, como si la conversación fuera un trámite, como si nada hubiera cambiado. Yo lo miré fijamente, y mi voz salió más firme de lo que pensaba. Sé lo que has hecho. No hubo sorpresa en sus ojos, solo una sombra de desconcierto. Lo vi tomar una respiración profunda, como si estuviera evaluando sus opciones. Pero yo ya sabía lo que venía. Lo había estado esperando. No sé a qué te refieres, dijo, pero esa era la misma mentira que me había dicho tantas veces. Esta vez, sin embargo, no podía engañarme. La verdad estaba frente a nosotros, y no podía seguir permitiendo que él me manipulara más. Lo que no esperaba, lo que me hizo tambalear un momento, fue su reacción. No fue un ataque, ni un intento de defenderse de manera agresiva. Fue algo mucho más sutil, más peligroso, la calma. Esa misma calma que había visto antes, cuando me habló de la herencia. Esta vez, sabía que había subestimado mi capacidad para reaccionar. Estaba tranquilo porque pensaba que ya había ganado. Pero no contaba con que, en este juego, yo había dejado de ser la pieza a mover. Ahora, era la que controlaba el tablero. Antes de que pudiera decir algo más, mi teléfono sonó. Era el abogado. Mi pulso se aceleró, y una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. Él me miró con esa calma inquietante, pero yo ya sabía que la verdad se estaba desmoronando. Y aunque él intentara manipularme, yo había comenzado a jugar mi propia partida. Y esta vez, las reglas eran mías. El día en que recibí la llamada de Ricardo, el hermano de mi marido, sentí un nudo en el estómago. Al principio, no supe qué pensar. Ricardo y yo nunca nos habíamos llevado bien. Había demasiadas tensiones entre nosotros, siempre tan distintas nuestras formas de ver las cosas, nuestras opiniones sobre todo. Cuando mi marido y yo nos casamos, él desapareció de nuestras vidas, eligiendo el silencio por encima de cualquier tipo de relación familiar. Pero esa llamada cambió todo. Necesito hablar contigo,
me dijo, y su tono no dejaba espacio para preguntas. Su voz era baja, grave, pero había algo en ella, una urgencia que no pude ignorar. No sabía si debía confiar en él. Lo primero que me vino a la mente fue la posibilidad de una trampa, de que estuviera jugando algún tipo de estrategia con su hermano, aprovechándose de mi desesperación. Pero, por alguna razón, esa voz me decía que tal vez tenía algo importante que compartir. Algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué sabes de él, de verdad?, le pregunté, sin saber lo que estaba a punto de escuchar. Lo que me contó fue más devastador de lo que imaginaba. Ricardo comenzó a hablar de su hermano, de secretos que había mantenido ocultos durante años. Me habló de sus manipulaciones, de cómo siempre había controlado a todos a su alrededor, de su obsesión con el poder y la riqueza, de la forma en que utilizaba a las personas para lograr sus objetivos. Nunca fue lo que parecía, me dijo, y tú fuiste la última en enterarte. Mi mente empezó a tambalear. Las piezas del rompecabezas que había estado armando se acomodaban con una precisión aterradora. Todo encajaba de una manera tan fría, tan cruel, que me costaba aceptar que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido una mentira cuidadosamente planeada. La herencia, su relación conmigo, su distancia constante, todo formaba parte de un diseño mucho más grande, algo que yo no había querido ver. Aunque mis instintos me decían que no debía confiar en él, las palabras de Ricardo me dejaron sin otra opción. Él sabía cosas que nadie más sabía, cosas que solo podían ser verdad. Me ofreció su ayuda, dispuesto a colaborar para exponer a su hermano y, de paso, acabar con su control sobre todo lo que yo había perdido. Aún así, la desconfianza me seguía atormentando. ¿Qué lo hacía tan diferente de su hermano? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo, quería intervenir? Pero no tenía muchas alternativas. Si quería que esto terminara, si quería recuperar algo de lo que había perdido, tendría que tomar ese riesgo. Decidí reunirme con él. Era arriesgado, lo sabía, pero la posibilidad de tener una alianza en este juego sucio era una oportunidad que no podía dejar pasar. En el café donde nos encontramos, Ricardo era una sombra de lo que había sido. Su rostro estaba marcado por los años de resentimiento, pero había algo en sus ojos, algo que me decía que él también estaba agotado por esta guerra familiar. Nos miramos en silencio antes de que él comenzara a hablar, cada palabra que decía parecía cortar el aire. La información que compartió me hizo temblar. Sabía cómo manipular a las personas, cómo hacer que sus decisiones parecieran las mejores, cuando en realidad todo estaba diseñado para su beneficio. Tu marido nunca pensó en ti, me dijo con una calma inquietante, solo pensó en lo que podía obtener de ti. Y ahora que lo sabe todo, está preparado para dar el siguiente paso. Empezamos a trazar un plan legal para poner fin a toda esta pesadilla. Los abogados, las pruebas, los testimonios, todo se alineaba en nuestra contra. Pero no era tan fácil. Cada paso que dábamos, cada movimiento que hacíamos, sentía como si estuviéramos caminando por una cuerda floja, sin saber si caíamos al vacío o llegábamos al otro lado. Cada documento que reuníamos, cada pieza de evidencia que descubríamos, era una victoria momentánea, pero también una amenaza. Si mi marido llegaba a descubrir lo que estábamos haciendo, las consecuencias serían devastadoras. Ricardo se convirtió en mi aliado, pero mi confianza en él seguía siendo frágil. No sabía si estaba actuando por el bien de todos o si, al final, también tenía sus propios intereses en juego. Pero había algo que me mantenía al borde de la esperanza. Algo en su forma de mirar las cosas, en cómo hablaba del control que su hermano había ejercido sobre él y sobre los demás. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Tenía a alguien que conocía el terreno, alguien que, aunque estuviera marcado por sus propios errores, entendía el juego en el que me encontraba atrapada. A medida que avanzábamos, la tensión se fue acumulando. Cada llamada con el abogado, cada reunión con Ricardo, me acercaba más a la confrontación definitiva. El miedo seguía presente, pero ya no era el único sentimiento que me dominaba. La rabia, la necesidad de justicia, me empujaban a seguir adelante, aunque cada decisión me acercaba más al abismo. Cada vez que veía a mi marido, cada vez que lo escuchaba, me preguntaba si él estaba pensando lo mismo, si ya sabía que yo estaba a punto de desvelar su mentira. Y entonces, cuando todo parecía estar listo, cuando el plan estaba a punto de ir en marcha, algo inesperado ocurrió. Ricardo fue arrestado. No sabía qué pensar. Fue una llamada que me dejó sin palabras. El hombre que había sido mi aliado, que había estado a mi lado en esta lucha, ahora estaba en manos de la policía. No entendía cómo había sucedido, ni por qué lo habían hecho, pero el impacto fue inmediato.
Mi corazón se detuvo por un momento. Todo lo que habíamos planeado, todo lo que habíamos reunido, parecía desmoronarse. La única carta que tenía para enfrentar a mi marido se desvanecía ante mis ojos. La incertidumbre me envolvía. Ahora, más que nunca, sentía que todo podía perderse. Mi desconfianza hacia Ricardo, que en algún momento se había convertido en esperanza, volvía a asomar, pero también entendía que ya no había vuelta atrás. Todo estaba a punto de explotar, y no sabía si las piezas que había reunido se sostendrían o caerían a pedazos. La lucha por recuperar mi vida había alcanzado un punto crítico. ¿Podría salir de esta? ¿Sería capaz de enfrentar a mi marido sin la ayuda de Ricardo? Sabía que estaba en juego mucho más que una herencia. Ahora, era mi vida, mi dignidad, mi futuro lo que dependía de cada paso que diera. El día que había temido por tanto tiempo finalmente llegó. Sentía como la tensión se acumulaba en el aire a cada segundo. Cada paso que daba hacia la sala, cada palabra que preparaba en mi mente, me acercaba más a la confrontación final. Todo lo que había estado construyendo, toda la evidencia que había reunido, ahora era mi única arma. No había vuelta atrás. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente seguía fría, enfocada. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que, aunque la batalla legal estaba cerca de su fin, la verdadera guerra estaba por comenzar. Cuando entré al salón, lo vi sentado allí, como si todo fuera una rutina más. No hubo sorpresa en su mirada, ni en su tono. Nada. Como si ya supiera que este momento llegaría. ¿Qué quieres?, preguntó con esa calma que tanto me desconcertaba. Pero yo no estaba allí para perder tiempo. Ya no tenía miedo de él, ni de lo que pudiera decirme. Tomé una respiración profunda y dejé que todo lo que había estado guardando saliera a la luz. Puse sobre la mesa las pruebas que había reunido: documentos, correos, transacciones bancarias, testimonios. Era su red de mentiras, su manipulación, todo destapado ante él. Todo lo que había hecho, todo lo que me había ocultado. Él no se inmutó. Miraba los papeles, los analizaba como si estuviera viendo algo trivial. «¿Crees que con eso vas a conseguir algo, verdad?», dijo con desdén, como si todo fuera un juego para él. Y en ese momento, supe que no había sido suficiente. La evidencia no era nada comparado con la frialdad con la que se enfrentaba a la verdad. No importaba cuánto le demostrara, cuánto lo expusiera. El daño ya estaba hecho, y no iba a retroceder. Me miró, y en sus ojos vi algo más. Una calma aterradora, como si él tuviera un as bajo la manga. «Todo esto es inútil. Ya sabes que estás perdida», dijo, y por un momento sentí que el suelo se desmoronaba debajo de mis pies. Aún con toda la evidencia, aún con todo lo que había descubierto, su indiferencia me golpeaba como un martillo. Mi mente se agitaba, pero no podía rendirme. No podía darme por vencida ahora, cuando estaba tan cerca de lo que quería: la justicia, mi dignidad, mi futuro. «No sé quién te crees que eres», respondí con más firmeza de la que sentía, «pero esto ya no va a quedar así». Estaba intentando mantener el control, pero algo en su actitud me decía que no había terminado. Él me miró, y por primera vez en mucho tiempo, su rostro se suavizó, pero no con amor. Era una sonrisa cruel, vacía, como si se estuviera burlando de mi desesperación. «¿Sabes?», dijo lentamente, «lo que no entiendes es que todo lo que hicimos, todo lo que tengo, lo hice por ti, por tu bien». Esas palabras fueron como un golpe bajo. ¿Por mi bien? ¿Todo esto? La mentira, la traición, el engaño, ¿por mi bien? La rabia comenzó a hervir en mi interior. No había nada que él pudiera decir para justificar lo que había hecho. Pero esa sonrisa, esa mirada desafiante, me decía que no iba a rendirse. Él pensaba que tenía el control. Pero yo también. No iba a ser su víctima. No iba a dejar que me destruyera. La conversación tomó un giro inesperado. Empezó a hablar sobre la familia, sobre la herencia, sobre cómo había cuidado de todo, cómo había asegurado que nada faltara. Y en sus palabras, vi la verdad que tanto había estado buscando. No solo me había manipulado a mí, sino a toda mi familia. La manera en que se había infiltrado en nuestras vidas, cómo había movido las piezas en silencio, cómo había hecho todo para quedarse con todo lo que yo pensaba que era mío. ¿Mi vida? ¿Mi familia? Ya no quedaba nada de eso. Todo se desmoronaba en mis manos, y la fuerza que sentí en ese momento fue tan profunda que me costó respirar. «Lo que pasa, querida», continuó, «es que nunca fuiste parte de mi plan. Siempre fuiste un medio, un instrumento. Y ahora que todo está listo, todo está bajo control, ¿qué más quieres de mí?». Esas palabras se quedaron clavadas en mi pecho.
Mi marido, el hombre con el que había compartido mis sueños, mi vida, mi familia, me había utilizado. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido, había sido una ilusión. Estaba frente a un extraño, alguien que nunca había sido mi compañero, solo un hombre que me había usado. El dolor se convirtió en algo denso, pesado, que me ahogaba. Todo lo que había creído se estaba desmoronando, y la sensación de traición era tan profunda que sentí que me hundía. Pero en medio de la desesperación, algo en mí se encendió. No podía dejar que esto fuera el final. No podía permitir que él me destruyera de esta manera. Ya había perdido demasiado, pero aún podía pelear. Apreté los dientes y, en silencio, decidí que no iba a rendirme. La pelea no estaba terminada. No mientras estuviera respirando. Esto no acaba aquí, le dije, con una voz más firme de lo que pensaba. Él sonrió, como si creyera que todo estaba bajo control, pero en sus ojos había una chispa de incertidumbre. Sabía que las piezas se estaban moviendo, que el tablero había cambiado, pero no sabía cómo. Nos vemos en el tribunal, le dije, mientras me levantaba de la silla. La incertidumbre seguía en mi pecho, pero ya no me importaba. La verdad estaba saliendo a la luz, y aunque él pensara que tenía la última palabra, yo tenía algo que él nunca pudo comprender: mi voluntad. Antes de salir de la habitación, mi teléfono sonó. Era el abogado. No había esperado esta llamada, pero el timbre me hizo detenerme en seco. Contesté, sintiendo el peso del teléfono en mi oído, esperando que la llamada me trajera buenas noticias. Pero no fue así. La voz del abogado, tensa, me habló de una nueva complicación. Algo que podría cambiarlo todo. Mi mente se nubló nuevamente, y la sensación de desesperación volvió a tomarme por sorpresa. Mientras escuchaba la noticia, una sola cosa cruzó por mi mente. Él aún no había jugado su última carta. Y no sabía si yo sería capaz de ganar esta batalla, ni cuánto me costaría. Me quedé allí, en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La verdad estaba tan cerca, pero a la vez, tan lejana. La sala del tribunal estaba llena, pero el aire se sentía denso, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía las pruebas, los papeles que había reunido durante tantos meses. Aquello no solo era una lucha legal, era una batalla por mi vida, por todo lo que alguna vez creí que era real. Mi corazón latía con fuerza, cada sonido retumbando en mis oídos. Miré a mi alrededor, viendo a las personas que estaban allí, como si todo lo que había vivido hasta ese momento se resumiera en esos pocos minutos que me quedaban. Él estaba allí, sentado al otro lado de la sala, mirando hacia mí con esa expresión de indiferencia que tanto me había desgastado. No era el hombre que una vez conocí. Este era un desconocido, alguien que había tomado todo lo que amaba y lo había destrozado, sin piedad, sin remordimiento. Él tenía su abogado, su equipo de gente que lo respaldaba, pero yo no necesitaba nada más que la verdad. Y sabía que la verdad estaba de mi lado. Aunque mis manos temblaban, mi determinación no. La tensión en mi cuerpo era palpable, pero ya no sentía miedo. Este era el momento que había estado esperando. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, ahora se enfrentaba a la justicia. Y yo iba a ser quien la llevara. Mi turno llegó. Caminé hacia el estrado, sintiendo el peso de cada paso. Miré a los ojos del juez, con esa sensación de que el mundo entero estaba observando, esperando el veredicto. Pero mi mirada no se desvió de mi objetivo. Sabía lo que tenía que decir. Sabía que cada palabra contaba. El sonido de mi voz, que al principio había estado temblorosa, ahora era firme, segura. Conté todo: la manipulación, las mentiras, las pruebas que había encontrado, todo lo que él había hecho. Cada detalle parecía un golpe más fuerte que el anterior, y al mirar a mi marido, vi cómo su expresión cambiaba, cómo intentaba mantener la calma, pero los pequeños gestos, las miradas evasivas, mostraban la verdadera tormenta que se estaba desatando dentro de él. Él intentó defenderse. Siempre lo hacía, ¿verdad? Había pasado toda nuestra vida juntos, viendo cómo manejaba las situaciones a su favor, cómo utilizaba su encanto para manipular a todos a su alrededor. Pero esta vez no era suficiente. Intentó parecer sincero, como si realmente le importara lo que había hecho. Sonrió, se inclinó hacia adelante, y comenzó a hablar de los sacrificios que había hecho por nuestra familia, de cómo siempre pensó en el futuro de nuestros hijos, de lo mucho que había trabajado para que tuviéramos lo que teníamos. Pero no me dejé engañar. Sabía que sus palabras no eran más que otra táctica para desviar la atención, para hacerme sentir culpable. Ya no era la mujer que había confiado en él ciegamente.
Ya no era esa ingenua que creía en sus promesas. Ahora sabía la verdad, y esa verdad era mucho más fuerte que sus mentiras. La sala estaba en silencio cuando terminé de hablar. Mi abogado comenzó a presentar los documentos, las pruebas irrefutables de su traición. Cada palabra que decía estaba llena de una precisión que solo la verdad podía ofrecer. El ambiente estaba cargado, tenso, pero mi interior estaba sorprendentemente calmado. Sabía que estaba haciendo lo correcto. No solo por mí, sino por mi familia, por todo lo que había sido manipulado, por todo lo que había sido robado. Mi marido trató de desestabilizarme, de mirarme con esa falsa compasión, como si todo lo que había hecho no fuera tan grave, como si al final fuera todo por el bien de nuestra familia. Pero no me dejé llevar. Ya no me importaba su fachada, sus sonrisas vacías. El juez pidió un receso. Mi cuerpo, que había estado tan rígido durante toda la audiencia, se relajó ligeramente. Sabía que la lucha no había terminado, pero sentí que por fin estaba cerca de la justicia que merecía. Salí de la sala para tomar aire. Estaba agotada, pero aún quedaba algo dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. Mientras caminaba por el pasillo del tribunal, recordé todos esos momentos de mi vida, todos esos años que pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que había creído, todo lo que había amado. Sentí una mezcla de tristeza y rabia, pero también una increíble liberación. Regresé a la sala justo a tiempo para escuchar el veredicto. El juez entró, la sala se quedó en silencio absoluto. Miré a mi marido por última vez, su rostro tenso, su mirada fija en el juez, pero sus ojos no podían ocultar el miedo. El momento había llegado. La sala era un pequeño universo que se sentía cada vez más distante. Sabía que, sin importar lo que pasara, ya había ganado. La verdad estaba de mi lado, y el precio por conocerla había sido alto, pero no me arrepentía. El juez comenzó a hablar, sus palabras llenaron el aire, pero no pude concentrarme completamente en lo que decía. Todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, ahora estaba a punto de ser recompensado. La corte dictamina que, la pausa fue eterna. Mi corazón latía con fuerza, pero estaba lista para cualquier cosa. No importaba lo que dijera. La verdad, finalmente, se haría justicia. El fallo fue el esperado. Todo lo que había estado en juego, todo lo que había sido manipulado, estaba siendo devuelto. Él perdió. Pero no todo era perfecto. El precio de la victoria fue algo que nunca había anticipado. Mientras las palabras del juez seguían resonando, sentí una oleada de emociones. Alivio, sí, pero también un dolor profundo. La victoria no traía consigo una solución mágica. Mi vida había cambiado para siempre, y aunque la justicia había prevalecido, el daño emocional era una herida que no podría sanar de inmediato. Mientras salía de la sala, entendí que el verdadero costo de la victoria era más grande de lo que imaginaba. El veredicto había sido entregado, pero mi lucha interna apenas comenzaba. Los días después del juicio pasaron lentamente, como si el mundo alrededor de mí hubiera perdido su ritmo, su color. Había ganado, sí, pero el sabor de la victoria era más amargo de lo que imaginaba. La herencia, la justicia, todo eso ya no importaba tanto. Lo que quedaba era el vacío, el dolor. El silencio que me rodeaba en las noches cuando me encontraba sola, con mis pensamientos y las cicatrices de lo que había vivido. Cada vez que miraba la casa, pensaba en todo lo que había perdido: la confianza, la tranquilidad, la familia. Lo que una vez creí que era mi vida se había desmoronado, y las piezas que quedaban no parecían encajar de la misma forma. Mis hijos, a quienes siempre había querido proteger, ahora se veían afectados por todo lo que había sucedido. La traición de su padre los había marcado también, y eso era algo que no podía cambiar. Había intentado mantener las apariencias, protegerlos, pero sabía que la herida era profunda, y que de alguna manera, esa sombra nos seguiría. Pero el tiempo, de alguna manera, trae consigo una forma de sanación. Fue difícil al principio, casi imposible. Miré el teléfono muchas veces, esperando que él llamara, aunque sabía que nunca lo haría. Su ausencia en nuestra vida era palpable, pero más allá de la rabia, algo en mí empezó a cambiar. No podía quedarme atrapada en esa oscuridad. Necesitaba encontrar una forma de sanar, de seguir adelante, por mí misma y por mis hijos. El primer paso fue aceptar la verdad. Aceptar que había sido víctima de una manipulación, pero también aceptar que ya no lo era. El poder de la verdad era lo único que había quedado intacto. El poder de saber que me había enfrentado a todo eso, y que había sobrevivido. Había perdido mucho, sí, pero no había perdido todo.
A medida que pasaban los días, empecé a encontrar pequeñas maneras de reconstruir mi vida, no como una víctima, sino como alguien que había pasado por el fuego y había salido más fuerte. Me enfoqué en mis hijos. Fue difícil, al principio. Ellos tenían sus propios miedos, su propio dolor. Pero con el tiempo, nos fuimos recuperando, paso a paso. Compartí con ellos mi verdad, no con odio ni con resentimiento, sino con la calma de quien sabe que ya ha pagado el precio de todo lo que había sucedido. Les mostré que aunque el daño era grande, también lo era la posibilidad de sanar. Que no éramos invencibles, pero sí éramos fuertes. Recuerdo el primer día en que sentí que la pesadez en mi pecho comenzaba a aligerarse. Fue una mañana, mientras preparaba el desayuno, que escuché las risas de mis hijos en la sala. Algo tan simple, pero en ese momento, sentí una calma profunda. Fue como si, por fin, después de tanto tiempo, la vida me diera una tregua. Mis hijos me miraban con una expresión diferente, no de miedo ni de duda, sino de entendimiento. Sabían lo que había pasado, sabían por lo que habíamos pasado, y entendieron que no había vuelta atrás. Pero también entendieron que podíamos seguir adelante. Empecé a hacer cosas para mí, cosas pequeñas, simples, pero que me recordaban quién era antes de todo esto. Volví a leer los libros que había dejado de lado. Empecé a caminar por el parque solo para sentir el aire fresco en la cara, sin el peso de las responsabilidades sobre mis hombros. Poco a poco, fui reconstruyendo mi rutina, mi paz. No era fácil, y a veces el dolor de lo que había perdido me golpeaba de nuevo, pero ya no me derrotaba. Aprendí a mirar hacia adelante, a construir un futuro sin las cadenas del pasado. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mis hijos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La esperanza de que la vida seguía, de que había un futuro esperándome, no un futuro perfecto, pero sí uno donde podía volver a ser yo misma. Donde podía ser una madre, una mujer, sin las huellas de una traición marcándome todo el tiempo. Fue un momento sencillo, pero tan significativo, que me quedé allí, mirando a mis hijos jugar, sabiendo que, aunque el camino había sido largo y doloroso, había llegado a un lugar donde, al fin, podía respirar con libertad. Mi vida ya no era lo que había sido antes de todo esto, y en muchos sentidos, nunca volvería a ser la misma. Pero eso no significaba que estuviera rota. La persona que salía de este proceso, aunque marcada por las cicatrices del pasado, era más fuerte, más sabia, y más decidida que nunca. No era la mujer que se había dejado engañar, ni la esposa que había sufrido en silencio. Ahora, era una mujer que había luchado por sí misma, por su dignidad, por sus hijos. Y aunque el camino de la sanación seguiría siendo largo, ahora tenía las herramientas para seguir adelante. El mundo allá afuera no había cambiado, pero yo sí. Y eso, en algún nivel, fue mi mayor victoria. El proceso de sanar no era rápido ni fácil, pero cada paso me acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser, una mujer que no había sido vencida, que no se había dejado destruir por la traición, sino que había utilizado ese dolor como combustible para reinventarse. Cuando finalmente salí de la casa, sentí una sensación de libertad, no solo por lo que había logrado, sino por lo que había dejado atrás. El peso de los años de sufrimiento se disipaba lentamente. Ahora caminaba hacia el futuro, no con miedo, sino con esperanza. No sabía qué me deparaba la vida, pero estaba lista. Ya no había vuelta atrás. Ya no había nada que temer. Cerré la puerta detrás de mí, y con una última mirada hacia la casa que había sido escenario de tanto dolor, tomé un paso hacia el mundo afuera. Con la cabeza en alto, con el corazón más ligero, y con la convicción de que lo mejor aún estaba por venir.